Roma, otoño de 1389. El aire de Roma amanecía pesado aquella mañana de octubre. Las calles empedradas brillaban húmedas por la lluvia nocturna, y desde las torres de la Basílica de San Juan de Letrán, las campanas llamaban a misa con su repique grave y solemne. Entre la multitud que avanzaba hacia el templo, campesinos con ropas remendadas caminaban junto a mercaderes vestidos con terciopelo. Todos compartían la misma expresión: miedo. Miedo al hambre que azotaba las cosechas. Miedo a la peste que había regresado a las provincias del norte. Pero sobre todo, miedo al infierno. En el púlpito de mármol blanco, el cardenal Domenico Falcone esperaba con las manos entrelazadas, su anillo episcopal reflejando la luz de cientos de velas. Era un hombre de 50 años, rostro anguloso y ojos penetrantes que parecían ver directamente el alma de quien lo miraba. Su sotana púrpura estaba bordada con hilos de oro, y sobre su pecho colgaba una cruz tan grande y pesada que parecía más un símbolo de poder que de fe. «Hermanos míos», comenzó con voz profunda que resonaba entre las columnas, «hoy les traigo el mensaje más importante que escucharán en sus vidas». El silencio se apoderó de la basílica. Más de 300 personas contenían la respiración. «Todos ustedes han pecado», continuó Falcone, paseando su mirada por los rostros aterrorizados. «Han mentido, han codiciado, han faltado a la caridad, y por cada uno de esos pecados, sus almas arden ya en las llamas del purgatorio que les espera». Una mujer en las primeras filas comenzó a sollozar, pero la Santa Madre Iglesia, en su infinita misericordia, les ofrece una salvación. Alzó en su mano un pergamino sellado con lacre rojo, las indulgencias plenarias. Con ellas pueden comprar el perdón de Dios, pueden borrar años, décadas, incluso siglos de sufrimiento en el purgatorio. Hizo una pausa dramática. ¿Cuánto vale la salvación de tu alma? ¿Cuánto vale no ver a tus hijos arder? ¿Cuánto vale la paz eterna? Un anciano en la multitud levantó una mano temblorosa. «Padre, yo no tengo dinero, apenas puedo alimentar a mi familia». Falcone lo miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entonces, reza para que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, porque yo solo puedo ayudar a quienes ayudan a la iglesia». Detrás de una columna lateral, oculto entre las sombras, un joven monje llamado Tommaso apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. Llevaba 3 años en el monasterio, pero nunca había visto algo así. Había leído los evangelios 1000 veces. Había estudiado las escrituras, y en ninguna parte estaba escrito que el perdón de Dios tuviera precio. Después de la misa, mientras los fieles hacían fila para comprar sus pergaminos de salvación, algunos entregando sus últimas monedas, otros firmando documentos de deuda, Tommaso se acercó al cardenal en la sacristía. «Eminencia, necesito hablar con usted». Falcone estaba contando una bolsa de ducados de oro, dejando las monedas caer una a una sobre la mesa de roble. «Habla, hermano Tommaso, pero sé breve. Tengo asuntos importantes. Esto que está haciendo no es correcto». Jesús echó a los mercaderes del templo. Dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. El cardenal dejó de contar y levantó la mirada lentamente. Sus ojos se habían vuelto fríos como el hielo. «¿Me estás acusando de algo, hermano?» «No acuso, eminencia. Solo recuerdo las escrituras». Falcone se levantó de su silla con movimientos deliberados, caminando hasta quedar frente al joven monje. Era más alto, más imponente. Las escrituras fueron escritas para otro tiempo. Nosotros vivimos en una era de guerra, de peste, de hambre. La iglesia necesita recursos para mantener sus hospitales, sus orfanatos, sus misiones. ¿O prefieres que los enfermos mueran en las calles? ¿Que los niños huérfanos se pudran de hambre? Pero no hay peros, lo interrumpió con voz cortante. Tú eres joven, idealista. Crees que la fe se alimenta de aire y oraciones. Pero yo he visto el mundo real, Tommaso. He visto lo que el oro puede hacer. Puede construir catedrales, puede salvar vidas, y sí, puede también salvar almas. El oro no salva almas, eminencia. Solo Dios puede hacer eso. Un silencio tenso llenó la habitación. Falcone dio un paso más cerca, bajando su voz a un susurro amenazante. «Tienes 2 opciones, hermano.
Puedes aceptar que yo sé más que tú sobre cómo funciona este mundo y esta iglesia. O puedes empacar tus cosas y buscar otro monasterio donde tus ideas ingenuas sean bienvenidas. ¿Cuál eliges? Tomaso sintió que le temblaban las piernas, pero mantuvo la mirada firme. Elegiré mi conciencia, eminencia. Entonces, elegiste mal. Esa noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre Roma, Tomaso rezaba en su celda. No por él, sino por el cardenal Falcone, porque había visto en sus ojos algo que lo aterrorizaba, la absoluta convicción de que tenía razón. Un hombre que cree que sus pecados están justificados es el más peligroso de todos. 3 días después, Tomaso fue transferido a un monasterio en las montañas del norte, lejos de Roma, lejos del poder del cardenal. Pero la historia de Domenico Falcone apenas comenzaba. Roma, invierno de 1389. Los meses siguientes convirtieron a Domenico Falcone en el hombre más poderoso de Roma después del Papa. Su red de venta de indulgencias se expandió como una telaraña por toda Italia. Envió emisarios a Florencia, Venecia, Milán y Nápoles. Cada uno llevaba pergaminos sellados y el mismo mensaje: la salvación tiene un precio, pero ese precio es menor que una eternidad de sufrimiento. El oro fluía hacia Roma como un río dorado. Las arcas del cardenal se llenaban mientras las de los campesinos se vaciaban. Familias vendían sus tierras, mercaderes sus negocios, nobles sus joyas ancestrales, todo por un pedazo de papel con un sello de cera. En su palacio privado, una mansión de 3 pisos cerca del Vaticano, Falcone vivía rodeado de lujos que habrían hecho sonrojar a un emperador romano. Tapices de Damasco cubrían las paredes. Estatuas griegas robadas de templos antiguos decoraban sus jardines. Servía vino en copas de oro y comía en platos de plata. Una tarde de diciembre, mientras inspeccionaba un nuevo envío de reliquias que había adquirido para vender a precio exorbitante, un supuesto fragmento de la cruz de Cristo, un diente de San Pedro, un mechón de cabello de la Virgen María, recibió una visita inesperada. «Eminencia, hay alguien aquí que insiste en verlo», anunció su mayordomo, un hombre delgado llamado Paolo. «Dice que es urgente». «¿Quién?» «Una mujer». No dio su nombre, pero parece desesperada. Falcone suspiró con fastidio, pero asintió. A veces estas visitas desesperadas terminaban siendo las más lucrativas. La mujer que entró era joven, no más de 25 años, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Vestía ropas sencillas pero limpias, de una familia trabajadora. «Eminencia», cayó de rodillas, «necesito su ayuda. Levántate, hija mía. Cuéntame qué te aflige». Ella se puso de pie con dificultad. «Mi esposo murió hace 3 meses. Era un buen hombre, un carpintero honesto, pero antes de morir confesó que una vez había robado. Hace años, cuando éramos jóvenes y pasábamos hambre, robó pan de un mercado». «Ya veo», Falcone entrelazó sus dedos, «y temes por su alma». «Sí, eminencia. El sacerdote de nuestra parroquia me dijo que sin una indulgencia, mi esposo podría pasar 1000 años en el purgatorio por ese pecado». «1000 años». Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No puedo soportar pensar en él sufriendo así. Y has venido al lugar correcto, hija mía. Puedo ayudarte». La esperanza iluminó el rostro de la mujer. «¿De verdad?» «Por supuesto. Una indulgencia plenaria para los muertos cuesta 50 ducados. La esperanza se apagó tan rápido como había aparecido. «50, eminencia, yo no tengo 50 ducados, apenas tengo 3. Entonces me temo que no puedo ayudarte». «Pero tengo una casa. Es pequeña, sí, pero está en buena ubicación. Puedo vendérsela a la iglesia. Por favor». Falcone la miró con expresión impasible. «Una casa por 50 ducados. Eso sería un robo, ¿no crees?» «No me importa», suplicó. «Puedo dormir en la calle. Puedo trabajar de lo que sea. Pero no puedo dejar que mi esposo sufra. Él era bueno, eminencia. Era bueno». El cardenal la estudió en silencio durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Está bien. Tu devoción es admirable. Acepto tu casa». «¿De verdad?» La mujer casi se desmayó del alivio. «Gracias, eminencia. Gracias. Que Dios lo bendiga. Ve con Paolo. Él preparará los documentos». Cuando la mujer salió prácticamente corriendo de alegría, Paolo se acercó al cardenal.
Eminencia, esa casa vale al menos 200 ducados en el mercado actual. Falcone sonrió. Lo sé. Asegúrate de venderla rápido y quédate con el 10% como siempre. Pero no todos en Roma eran ciegos ante lo que estaba sucediendo. En los barrios pobres, en las tabernas oscuras, en los mercados, las murmuraciones crecían como malas hierbas. «Es un ladrón con sotana», decía un herrero. «Peor que un ladrón», respondía un panadero. «Los ladrones al menos son honestos sobre lo que son». Y entre esos murmullos crecientes había alguien que escuchaba con especial atención: el obispo Marcello Grimaldi, superior directo de Falcone en la jerarquía eclesiástica. Grimaldi era todo lo opuesto a Falcone. Donde el cardenal era alto y imponente, el obispo era bajo y frágil. Donde Falcone vestía púrpura y oro, Grimaldi usaba hábitos sencillos. Donde el cardenal acumulaba riquezas, el obispo daba todo lo que tenía a los pobres. Y Grimaldi estaba furioso. Una noche convocó a Falcone a su estudio privado en el Vaticano. Era una habitación pequeña, llena de libros y con olor a velas de cera. No había lujos, solo una sencilla cruz de madera en la pared. «Domenico», dijo el obispo sin preámbulos, «esto tiene que parar». Falcone arqueó una ceja. «¿De qué habla, Excelencia?» «Sabes exactamente de qué hablo». Grimaldi golpeó la mesa con el puño, algo completamente fuera de carácter en el anciano. «Estas indulgencias, esta venta descarada de la gracia de Dios. Solo estoy siguiendo la doctrina de la Iglesia». «Estás pervirtiendo la doctrina». «Las indulgencias deben ser una expresión de arrepentimiento genuino, no una transacción comercial. Has convertido el perdón de Dios en un mercado». Falcone se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Afuera, Roma dormía bajo un cielo estrellado. «¿Sabes cuál es tu problema, Marcello? Que vives en el pasado. Crees que todavía estamos en los tiempos de los apóstoles, cuando la fe era simple y pura. Pero el mundo ha cambiado. La Iglesia necesita poder, necesita dinero para mantener su influencia. ¿Y cuánto de ese dinero va realmente a la Iglesia, Domenico? ¿Cuánto va a tus bolsillos?» El cardenal se giró bruscamente. «Todo lo que hago es por la gloria de Dios». «No», el obispo negó con la cabeza tristemente. «Todo lo que haces es por la gloria de Domenico Falcone. Ten cuidado con tus palabras, Marcello. Soy más poderoso de lo que crees. Y yo soy más valiente de lo que piensas». El anciano obispo se puso de pie, aunque le temblaban las piernas. «Voy a escribir al Papa. Voy a denunciar tus prácticas». Por primera vez, Falcone sintió un destello de preocupación, pero lo aplastó rápidamente. «El Papa me adora. He llenado sus arcas con oro. ¿Crees que va a escuchar a un obispo viejo y amargado? Tal vez no, pero mi conciencia estará tranquila sabiendo que lo intenté». Falcone caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Eres un tonto, Marcello, un tonto idealista. Y los tonos en este mundo no duran mucho». 2 semanas después, el obispo Grimaldi murió. Los médicos dijeron que fue su corazón. Era viejo, después de todo. Pero había quienes susurraban que la copa de vino que bebió aquella última noche tenía un sabor extraño, amargo. Nunca se pudo probar nada, y Falcone continuó su negocio sin interrupciones. Pero algo había cambiado en Roma. La gente ya no lo veía solo con miedo y respeto. Ahora también lo veían con odio. Y el odio, a diferencia del miedo, no se compra con oro. Roma, primavera de 1390. El domingo de Pascua amaneció con un cielo despejado y brillante sobre Roma. Las calles estaban decoradas con flores blancas y estandartes religiosos. Era el día más sagrado del calendario cristiano, el día de la resurrección, y la basílica de San Juan de Letrán estaba repleta hasta el último rincón. El cardenal Domenico Falcone se preparaba para dar la misa más importante del año. Había dormido mal la noche anterior. Pesadillas extrañas con voces que lo acusaban, manos que lo señalaban, pero las había descartado como producto de la comida pesada. Se vistió con sus mejores ropas, una casulla dorada bordada con escenas de la crucifixión, una mitra alta decorada con perlas y rubíes, y su anillo episcopal pulido hasta brillar como un espejo. Cuando se miró en el espejo de su habitación, vio exactamente lo que quería ver: un príncipe de la Iglesia, un hombre de poder y prestigio. No vio lo que otros veían: un hombre hueco por dentro.
La basílica estaba silenciosa cuando Falcone subió al púlpito. Más de 500 personas llenaban las naves, incluyendo cardenales, obispos, nobles y hasta embajadores extranjeros. Era su momento de gloria. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó con voz potente, hoy celebramos el mayor milagro de nuestra fe, la victoria de la vida sobre la muerte, la promesa de la salvación eterna. Las palabras fluían con facilidad, como siempre. Había dado este sermón docenas de veces. Pero la salvación no es gratuita, continuó. Requiere acción, requiere compromiso, requiere que mostremos nuestra fe no solo con palabras, sino con obras. Hizo una pausa para efecto dramático, como había hecho 1000 veces antes, y la mayor obra que pueden realizar es asegurar la salvación de sus almas y las almas de sus seres queridos. Las indulgencias que ofrezco. Fue entonces cuando sintió algo extraño en la boca, una sequedad repentina, como si no hubiera bebido agua en días. Tragó saliva, pero su garganta estaba áspera, casi dolorosa. Las indulgencias que ofrezco tosió, son la llave del cielo. La sequedad aumentaba. Su lengua se sentía hinchada, pesada. Intentó continuar. Son la llave, la llave. De repente, un dolor agudo atravesó su lengua, como si 1000 agujas la perforaran al mismo tiempo. Falcone se llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos en shock. La multitud comenzó a murmurar, preocupada, ¿qué le pasaba al cardenal? Falcone intentó hablar, pero solo salió un sonido ahogado, gutural. El dolor era insoportable ahora. Sentía como si su lengua se estuviera desintegrando. No era mágico, no era sobrenatural. Era algo que había estado sucediendo en silencio durante meses. Una enfermedad llamada gangrena oral, causada por la combinación de una infección no tratada, malnutrición de tejidos por consumo excesivo de vino adulterado y el estrés crónico que había destruido su sistema inmunológico. Pero él no lo sabía, y la multitud tampoco. Todo lo que veían era a su todopoderoso cardenal cayendo de rodillas en el púlpito, con sangre oscura goteando entre sus dedos mientras se agarraba la boca con desesperación. Un grito colectivo llenó la basílica. Paolo, su mayordomo, corrió hacia él junto con varios sacerdotes. Cuando lograron apartarle las manos de la boca, vieron algo horrible. La lengua de Falcone estaba necrótica, negra, descomponiéndose literalmente. Los tejidos muertos se desprendían como ceniza húmeda. «¡Traigan a un médico!», gritó alguien. Pero ya era tarde. El proceso de necrosis era irreversible. En cuestión de minutos, el cardenal que había vendido la salvación con su lengua de plata, ahora no podía pronunciar una sola palabra. Lo llevaron rápidamente fuera de la basílica, entre el caos y los gritos de la multitud. Algunos decían que era un castigo divino, otros que era una enfermedad natural. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. El hombre más poderoso de Roma acababa de caer. Falcone sobrevivió, técnicamente. Los médicos lograron detener la infección, pero su lengua quedó irremediablemente mutilada. Lo que quedaba era apenas un muñón deforme, que apenas le permitía emitir sonidos guturales. El hombre que había conquistado Roma con palabras, ahora vivía en silencio absoluto. El Papa, avergonzado por el escándalo y presionado por otros cardenales que siempre habían envidiado el poder de Falcone, lo destituyó de todos sus cargos. Todas sus propiedades fueron confiscadas y devueltas a la Iglesia, aunque nunca llegaron a las manos de los pobres que las necesitaban. Falcone fue enviado a un monasterio remoto en las montañas de Toscana, el mismo monasterio donde años atrás había exiliado al joven Tommaso. 3 años después, en el otoño de 1393, Tommaso, ahora un monje experimentado, recibió instrucciones de atender a un hermano anciano que estaba en la enfermería del monasterio. Cuando entró en la habitación y vio quién era, se quedó paralizado. Domenico Falcone estaba irreconocible. Su cabello, antes negro y abundante, era ahora blanco y ralo. Su cuerpo, antes imponente, estaba encorvado y frágil. Pero fueron sus ojos los que más impactaron a Tommaso. Estaban llenos de una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. El ex cardenal no podía hablar, pero cuando vio a Tommaso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tommaso se sentó junto a su cama. «¿Me recuerda, Eminencia?»,
Falcone asintió lentamente. He pensado mucho en usted a lo largo de estos años, continuó Tommaso. Me preguntaba si alguna vez encontraría paz. El anciano negó con la cabeza y señaló su propia garganta, luego su pecho. El mensaje era claro. No puedo hablar, pero el peso en mi corazón es peor que mi silencio. Tommaso tomó un pergamino y una pluma de carbón, ofreciéndoselos. Entonces escriba. Con manos temblorosas, Falcone comenzó a escribir. Las palabras salían lentas, difíciles, pero llenas de un dolor genuino. Tenías razón, siempre tuviste razón. Convertí la fe en oro y el oro en mi Dios. Destruí vidas, destruí familias. Todo por poder, todo por orgullo. No merezco perdón, pero... Se detuvo, la pluma temblando en su mano. Pero ¿cómo vivo con esto? ¿Cómo vivo sabiendo que arruiné todo lo que era sagrado? Tommaso leyó las palabras en silencio. Luego miró al anciano a los ojos. El perdón de Dios no se compra, eminencia. Eso siempre lo supimos, pero tampoco se niega a quien genuinamente se arrepiente. No por oro, no por posición, sino por un corazón verdaderamente quebrantado. ¿Y cómo sé si mi arrepentimiento es real?, escribió Falcone con desesperación. ¿O solo me arrepiento porque perdí todo? Era una pregunta honesta, brutalmente honesta. Solo usted puede responder eso, dijo Tommaso suavemente. Pero le diré algo. El hecho de que se lo pregunte ya es un comienzo. El hombre que conocí hace años nunca se habría cuestionado nada. Domenico Falcone vivió 3 años más en ese monasterio. Durante ese tiempo, nunca volvió a intentar ejercer poder o influencia. Pasaba sus días en silencio, trabajando en los jardines del monasterio, cuidando de los enfermos, limpiando las letrinas, las tareas más humildes que nadie más quería hacer. No podía predicar, no podía vender perdones, no podía hacer nada excepto servir en silencio. Algunos decían que era su castigo, otros que era su redención. Cuando finalmente murió en la primavera de 1396, sus últimas palabras escritas fueron estas: no se compra lo que solo se puede dar. No se vende lo que solo se puede recibir. Que Dios tenga misericordia de mí, el peor de los pecadores. Fue enterrado sin ceremonia, sin honores, en una tumba sin nombre en el cementerio del monasterio, exactamente como él había pedido. La Basílica de San Juan de Letrán continuó sus servicios, por supuesto. Otros cardenales ocuparon el púlpito. La vida siguió adelante. Pero durante años, la gente de Roma contaba la historia del cardenal que perdió su lengua. Algunos la adornaban con detalles sobrenaturales, que había sido un milagro divino, que su lengua literalmente se convirtió en ceniza, que una voz del cielo lo había condenado. Pero la verdad era más simple, y tal vez más terrible. Fue solo un hombre que se enfermó, un hombre que convirtió la fe en negocio y pagó un precio natural por sus excesos y su corrupción. No hubo magia, no hubo milagros, solo consecuencias. Y quizás, al final, eso era castigo suficiente. Porque Domenico Falcone no perdió solo su lengua, perdió su poder, su riqueza, su prestigio, perdió todo lo que creía que lo definía. Y en ese despojo total, quizás, solo quizás, encontró lo único que realmente importaba: la verdad de que nunca se pueden comprar las cosas que realmente valen la pena. La salvación no tiene precio, porque no es una mercancía, es un regalo, y los regalos, por definición, no se venden. Fin.